En el video anterior vimos que una base para un espacio vectorial es un conjunto de vectores linealmente independientes que genera todos los vectores del espacio. Se mostró a través de un ejemplo que el espacio vectorial Rn podría tener más de una base. En realidad, puede contener infinitas bases, pero todas esas bases tienen una característica común, que es la que da lugar al concepto de dimensión de un espacio vectorial. En este video daremos la definición de dimensión de un espacio, como así también la dimensión de los diferentes subespacios de un espacio vectorial. En particular, veremos la dimensión del espacio nulo y la dimensión del espacio columna, la cual está directamente relacionada con el concepto de rango de una matriz. Vamos a culminar entonces con el conocido teorema del rango y cómo este se aplica en la práctica. Una razón importante para especificar una base para un espacio vectorial es imponer un sistema de coordenadas en dicho espacio, pues si la base consta de n vectores, entonces el sistema de coordenadas hará que actúe justamente como Rn. Teorema. Sea B, que contiene los vectores B1, B2 hasta Bn, una base para un espacio vectorial B. Así, para cada vector X que está en B, existe un único conjunto de escalares C1, C2 hasta Cn, tal que X es justamente la combinación lineal de esos vectores de B y en la que los escalares constituyen los pesos de dicha combinación lineal. Es decir, si B es una base, entonces lo que nos está diciendo es que cualquier vector de ese espacio vectorial se escribe de manera única como combinación lineal de dichos vectores. Así, si quisiéramos hacer o dar una idea de la demostración, vamos a suponer de que para este vector X existe otro conjunto de escalares en la que X se puede escribir como combinación lineal. Bien, es decir, consideremos que X existen los escalares de 1, de 2 hasta d sub n, tal que X también es la combinación lineal de dichos vectores de la base. Pero si ahora acá nosotros restamos miembro a miembro, es decir, X menos X igual, y ahora el miembro derecho de esta combinación lineal lo restamos con el miembro derecho de la primera combinación lineal, pues lo que obtenemos es, y a ir factorizando, que X menos X es igual a D sub 1 menos C sub 1, en la diferencia de los escalares que están multiplicando a B1, más D sub 2 menos D sub 2, que multiplica al segundo vector, y así sucesivamente hasta que llegamos al último, D sub n menos C sub n. Bien, pero téngase en cuenta que X menos X, eso sería el vector 0. Y si ya sabemos que B es una base, entonces este conjunto tiene que ser linealmente independiente. Y si el conjunto es linealmente independiente, significa que esta ecuación homogénea únicamente se satisface para la solución trivial, es decir, los coeficientes de sub 1 menos c sub 1 tiene que ser igual a 0, de sub 2 menos c sub 2 tiene que ser igual a 0, y así sucesivamente el último, de sub n menos c sub n, tiene que ser igual a 0. Pero de ahí se infiere entonces que de 1 tiene que ser igual a C1, de sub 2 tiene que ser igual a C sub 2, y en definitiva estos
escalares supuestos que pensaban que iban a ser diferentes, pues necesariamente tienen que ser igual a este único conjunto de escalares. Por lo tanto, el teorema lo que expresa es eso. Si B es una base del espacio vectorial, B, entonces cualquier vector de dicho espacio se escribe de manera única como combinación lineal de los vectores de dicha base. Pasamos a definir lo que es el sistema de coordenadas. Definición. Supongamos que B, formado por los vectores B1, B2 hasta B sub n, es una base para el espacio vectorial B y que X es un vector arbitrario de B. Las coordenadas de este vector X respecto de la base B son los pesos C sub 1, C sub 2 hasta C sub n, tales que X es la combinación lineal de dichos vectores de la base. Vamos a utilizar como notación al vector X del espacio vectorial, ponerlo entre corchetes y poner como subíndice el B que representa la base. Y este sería el B vector o las coordenadas del vector X respecto de la base B, donde justamente estas coordenadas son los pesos de dicha combinación lineal. Bien, entonces, como al escribir el vector arbitrario del espacio vectorial admite una única combinación lineal respecto a los vectores de dicha base, entonces nosotros pudiéramos establecer acá una correspondencia en la que a cada vector le vamos a asociar un vector de coordenadas. Y justamente si la base tiene n vectores, entonces a cada vector de cualquiera sea el espacio vectorial, donde aún incluso no conocemos quién pudiera ser ese espacio vectorial, siempre podemos asociarle un vector de coordenadas que sería un vector de Rn. En resumen, podemos entonces definir una función que tiene como dominio a los vectores que se encuentran en un espacio vectorial y va a tener como imagen un vector de Rn, que serían justamente las coordenadas de ese vector respecto a una base dada. Y esa función de coordenadas, pues permite identificar al vector desconocido del espacio vectorial aún, pero a través de un vector que ya sabemos incluso cómo son sus características y su comportamiento, que sería un vector de Rn. De hecho, de esta manera, cualquier espacio vectorial tiene la característica que se va a comportar de manera similar a cómo se comportan los vectores de Rn. Por supuesto que acá estamos suponiendo que la base contiene n vectores. A manera de ejemplo, consideremos esta base que tiene dos vectores y son dos vectores de R2. Y vamos a suponer que X es un vector arbitrario de R2 y que esta X tiene las coordenadas respecto a esta base menos 2, 3. Y nos pide en este caso que determinemos quién es ese vector X. Bueno, a partir de la definición, X es la combinación lineal de los vectores de la base, donde C1 y C2 son los pesos, y justamente estos pesos representan las coordenadas de dicho vector con respecto a la base. Al reemplazar, no es difícil de ver que el vector que se escribe como combinación lineal de los vectores de la base, donde los pesos son menos 2 y 3, es el vector 1, 6. Veamos a continuación dos resultados importantes que se deducen a partir
del concepto este de base de un espacio vectorial. El primero sería a través del siguiente teorema. Si un espacio vectorial B tiene una base B que tiene n vectores, entonces cualquier conjunto en ese espacio vectorial que contenga más de n vectores es linealmente dependiente, porque evidentemente que ese conjunto, al tener más de n vectores, va a romper con la propiedad de linealidad que tiene, de la independencia lineal que tienen los vectores de una base. El otro resultado, expresado también como un teorema, es que si un espacio vectorial B tiene una base que contiene n vectores, entonces toda base de B debe consistir exactamente de n vectores. Bien, si bien habíamos ya dicho que un espacio vectorial puede tener muchas bases, pues justamente todas las bases de ese espacio vectorial tienen que tener exactamente n vectores. Si una tiene n vectores, todas las demás deben tener n vectores. Y de acá se desprende entonces una definición muy importante. Si B es un espacio vectorial que está generado por un número finito de vectores, entonces se dice que B tiene dimensión finita. Y la dimensión de ese espacio vectorial la vamos a representar como dim V. Y es justamente el número de vectores en una base para B. Importante, la dimensión del espacio vectorial 0 es justamente el número real 0. En caso que el espacio sea generado por un conjunto infinito de vectores, entonces decimos que el espacio es de dimensión infinita. Acá, fundamentalmente, nos vamos a ocupar de los espacios de dimensión finita. Ustedes estudiarán en análisis espacios vectoriales de dimensión infinita, cuando estudien, por ejemplo, las series de potencias, las series de Fourier, entre otras. Bien, veamos varios ejemplos. Comencemos con la base estándar para el espacio vectorial Rn, de la cual sabemos contiene n vectores. Por lo tanto, la dimensión de Rn es n. Si estuviésemos trabajando con R4, cualquier base de R4 tiene 4 vectores y por lo tanto la dimensión de R4 sería 4. Bien, consideremos el conjunto de todos los polinomios de grado 2 o menores que 2 y de coeficientes reales. En este caso, la base estaría formada por 1, t y t cuadrado. 1 representa un polinomio de grado 0, t un polinomio de grado 1 y t cuadrado un polinomio de grado 2. En este caso, como la base tiene 3 vectores, entonces la dimensión del espacio vectorial formado por todos los vectores de grado 2 o menor es 3. Esto lo podemos generalizar para el caso en que consideremos el conjunto de todos los polinomios de grado n o menor que n. En este caso, la dimensión sería n más 1, ¿sí? Haciendo ya una generalización. Tomemos este otro ejemplo. Sea H el gen de B1 y B2, donde B1 y B2 en este caso son vectores de R3. Les recuerdo que el gen de estos dos vectores no es otra cosa que el conjunto de todas las combinaciones lineales que podemos formar o escribir con los vectores B1 y B2. Bien, y ese conjunto de todas las combinaciones lineales es lo que estamos representando con H. Si nos detenemos en mirar el vector B1 y el vector B2, ninguno es un múltiplo escalar del otro. Es decir, no existe ningún escalar
que al multiplicarlo por B1 nos dé B2 o viceversa. No hay ningún escalar que al multiplicarlo por B2 nos da B1. Y de ahí podemos entonces inferir que B1 y B2 constituyen un conjunto linealmente independiente. Pero como B1 y B2 generan a todos los vectores de H, todos los vectores que están en ese plano que pasan por el origen, entonces, además de generarlo y de ser linealmente independientes, pues en consecuencia ellos constituyen una base. Es importante el detalle de que estos dos vectores, además de generar, pues son linealmente independientes. Para esclarecer mucho mejor el último ejemplo desarrollado en la diapositiva anterior, vamos a considerar el siguiente otro ejemplo. Encuentre la dimensión del subespacio H que contiene a todos los vectores que tienen 1, 2, 3 y 4 entradas. Sí, son vectores de R4. Bien, ese vector escrito acá de forma genérica, en realidad podemos descomponerlo como la suma de 4 vectores. En la primera, el primer vector, vamos a considerar solamente aquellas entradas que contengan a la variable A. El segundo vector, únicamente aquellas entradas que contienen a la variable B. El tercero contiene únicamente a la variable C. Y el último únicamente contiene a la variable D. Fíjense que si usted suma estos 4 vectores, pues recupera o obtiene el vector original. Ahora, el próximo paso sería en cada uno de ellos factorizar. Y cuando nosotros factorizamos y tenemos en cuenta que A, B, C y D son escalares, números reales arbitrarios, en realidad esto está representando el conjunto de todas las combinaciones lineales que podemos formar con estos 4 vectores. Vamos a denotar a cada uno de esos vectores con B1, B2, B3 y B4. Y si bien es cierto que estos 4 vectores generan a todos los vectores de H, no podemos ya de manera inmediata considerar que estos 4 vectores constituyan una base. No, pues si miramos bien el vector B2 y el vector B3, en realidad este vector B3 se puede obtener a partir del vector B2 por menos 2. Si multiplicamos este vector por menos 2, vamos a obtener justamente este vector B3. Y si hay un conjunto de vectores que es linealmente dependiente, nosotros podemos quitar uno de esos vectores, que es como si fuese un vector redundante, que el resto de los vectores va a seguir generando el conjunto. Eso ya lo vimos en el video anterior. Por consiguiente, cuando nosotros eliminamos a este vector, que se puede escribir como combinación lineal del resto de los vectores del conjunto, el vector B1, el vector B2 y el vector B4 ahora sí sigue generando H, pero además esos 3 vectores van a ser linealmente independientes. Y por lo tanto, B1, B2 y B4 constituye una base para H. Por consiguiente, la dimensión de H sería 3. Para entender bien los diferentes subespacios de Rn, vamos a explicarlo a través de los diferentes subespacios de R3. Los subespacios de R3, ¿cuáles van a ser? Comencemos con el subespacio de dimensión 0. El subespacio de dimensión 0 solo consta de aquel espacio vectorial que contiene al vector 0. ¿Bien? Únicamente contiene el vector 0 y en este caso decimos que su dimensión es el número 0. Los subespacios de dimensión 1, que sería un subespacio de R3 y que tienen dimensión 1, va a estar formado por cualquier subespacio generado por un solo vector distinto del vector 0. Desde el punto de vista geométrico, son rectas
que pasan por el origen de coordenada. Y en este caso, siempre al ser formado por un vector distinto del vector 0, pues decimos entonces que su dimensión es 1. Están los subespacios de dimensión 2, que son subespacios generados por dos vectores linealmente independientes. Y en este caso, desde el punto de vista geométrico, van a ser planos que pasan por el origen. Los subespacios de dimensión 3 solo es el propio espacio vectorial B sub 3. Recuerden que todo espacio es subespacio vectorial de sí mismo. Entonces, cualesquiera sean tres vectores linealmente independientes en R3, ellos van a generar todo R3. Esto, por supuesto, aquí aplique el teorema de la matriz invertible. Así que, si estamos hablando del espacio vectorial R3, está el subespacio de dimensión 0, el subespacio de dimensión 1, el subespacio de dimensión 2 y el subespacio de dimensión 3. Y de esa manera usted lo puede generalizar para encontrar los subespacios de Rn. Una propiedad importante de los subespacios de dimensión finita la expresa el siguiente teorema. Sea H un subespacio de un espacio vectorial de dimensión finita. B. Cualquier conjunto linealmente independiente en H, es decir, en ese subespacio, se puede extender, si es necesario, a una base de H. ¿Ven? Y además, H tiene dimensión finita también. Es decir, la dimensión del subespacio va a ser menor o igual que la dimensión del espacio vectorial que lo contiene. El siguiente teorema, muy importante, es un teorema que permite relacionar la dimensión del espacio vectorial con las bases y nos sirve para determinar cuándo un conjunto o un subconjunto determinado es una base de dicho espacio vectorial. Así que enunciemos el teorema. Sea B un espacio vectorial de dimensión P y P es mayor o igual que 1. Cualquier conjunto linealmente independiente de exactamente P vectores, es decir, la cantidad de vectores está coincidiendo con la dimensión del espacio vectorial, entonces de forma automática es una base para B. Y cualquier conjunto de exactamente P vectores, es decir, P, recuerden, es la dimensión del espacio, pero cualquier conjunto de P vectores que genere a B de manera automática es una base para B. Cuando trabajamos con una matriz de m filas y n columnas, vimos dos subespacios muy importantes, el espacio columna y el espacio nulo. El espacio columna está formado por todas las combinaciones lineales de las columnas de la matriz y constituye un subespacio de Rm, donde m es la cantidad de filas. Y el subespacio nulo está formado por todas las soluciones del sistema homogéneo, el cual es un subespacio de Rn, donde n es la cantidad de columnas. Con la ayuda de los conceptos de espacio vectorial, se puede ofrecer una perspectiva desde el interior de una matriz y revelar varias relaciones interesantes y útiles que se encuentran ocultas en las filas y columnas de una matriz. Por ejemplo, si nosotros generamos 2000 números de manera aleatoria y esos 2000 números los colocamos en una matriz de 40 filas y 50 columnas,
¿sí? 40 por 50 nos estaría dando los 2000 números. Y después tratamos de determinar el número máximo de columnas linealmente independientes y el número máximo de columnas linealmente independientes que tiene la matriz transpuesta. Al transponer la matriz, esas van a coincidir con las filas de la matriz original. Pues de manera sorprendente, los dos números son iguales y ese valor común es el rango de la matriz. Para ver esto, veamos primero cómo determinar la dimensión del espacio nulo y la dimensión del espacio columna de una matriz. La dimensión de null A es el número de variables libres en la ecuación matricial A por X igual al vector 0. Y la dimensión de col A es el número de columnas pivotes que tiene dicha matriz. Ahora ya estamos en condiciones de definir el concepto de rango, el cual constituye uno de los pilares fundamentales del álgebra lineal por su trascendencia e importancia. Definición. El rango de A, si la A es la matriz, es la dimensión del espacio columna de A. Bien, recuerden, el espacio columna de A está formado por todas las combinaciones lineales de las columnas y su dimensión, como habíamos visto anteriormente, es el número de columnas pivotes de A. Pero como ya habíamos anunciado, se cumple también que el rango de A va a coincidir con el rango de A transpuesta, es decir, con lo que sería el número de filas linealmente, número máximo de filas linealmente independiente. Bien, bueno, vamos entonces a presentar el siguiente teorema que se conoce como teorema del rango. Las dimensiones del espacio columna y del espacio fila de una matriz A de M por N son iguales. La del espacio fila, que coincide con la transpuesta de la matriz, son iguales. Esta dimensión común, que es el rango de A, también es igual al número de posiciones pivotes que hay en la matriz A y satisface la siguiente ecuación. El rango de A más la dimensión del espacio nulo de A coincide con el número de columnas de la matriz. Fíjense que el rango de A, aquí va a estar el número de columnas pivotes, más dimensión del null de A, que tenía que ver con la cantidad de variables libres, pues esto va a coincidir con el número de columnas no pivotes. La suma nos tiene que dar el número de columnas que tiene la matriz. Y este va a ser una ecuación muy importante para resolver infinidad de problemas. De manera que la propuesta consiste en lo siguiente. Se dan dos matrices A y B y se dice que ambas matrices son equivalentes por fila. Fíjense que A es de 4 filas y 5 columnas y por supuesto B también, y son equivalentes por fila. Bueno, a partir de las características que tiene sobre todo la matriz B, se les pide que determine el rango de esta matriz A y que además determine cuál es la dimensión del espacio nulo de A. Eso usted lo va a poder responder a partir de la estructura que tiene B y aplicando, por supuesto, el teorema del rango. Se pide que encuentre las bases para el espacio columna
y el espacio nulo de A. Y en el 3, en el número 3, también como una forma de aplicación de ese teorema del rango, se pide que explique por qué la ecuación no homogénea A por X igual B no es consistente para cualquiera sea el B de R4. Lo dejamos que eso lo piensen, lo mediten bien y lo podamos discutir en la clase de encuentro presencial.